cordial saludo. Para esta fase final se nos está solicitando que sustentemos de forma audiovisual nuestra etapa final o examen final del curso de la educación en Colombia. Es por ello que a continuación, como expositora, mi nombre es Marley Castañeda y mi equipo funcional está compuesto por 3 compañeros: Luis Quintana, Carlos Contreras y Duvernay Simales. Tal como individuos que pertenecemos a un grupo social, vemos las grandes problemáticas que se desarrollan y podemos llegar a la conclusión que esto se debe a la falta de crítica ante las diferentes acciones que se están llevando en nuestro alrededor. Pero llega a surgir la situación de por qué las personas no tienen un sentido común de una problemática que a todos nos está afectando, por ejemplo, como es la calidad de la educación. Por lo mismo, porque desafortunadamente la mayoría de las personas el ámbito educativo lo ven sencillamente como un cumplimiento y requisito estatal, más no como un empoderamiento de conocimiento y así llegar a tener cambios significativos dentro de nuestra vida y nuestra calidad de vida. Y es que la construcción de esta sociedad no llega a ser algo que corresponda a una etapa madura o una etapa de adultez por creer que ya tenemos la capacidad mental y cognitiva de accionar de forma correcta. Cuando desafortunadamente nosotros debemos crear unas muy buenas bases y eso obviamente se logra desde los primeros años de vida humana. Por eso es importante dar el enfoque y la atención a la educación infantil, donde nosotros vamos a implementar estrategias didácticas para que pueda llegar a tener ese impacto positivo en los infantes y que gusten, obviamente, de una educación. Por lo tanto, se espera que el grupo docente esté bien conformado en conocimientos, habilidades comunicativas, competencias pedagógicas y un sinfín de cosas que nos ayudará a construir una mejor educación. Según expertos, la política educativa aquí en Colombia recientemente ha buscado cambiar el enfoque de incrementar la cobertura de la educación pública a uno en el que se considere también aumentar su calidad, intentando así alcanzar el desempeño académico de los estudiantes de los colegios privados. Eso según algunos expertos. Sin embargo, la generación actual y las nuevas generaciones deben convertirse en esos sujetos activos frente a ese conocimiento y las problemáticas actuales con el fin, pues, obviamente, de dar soluciones básicas a todo aquello que, pues, nos aqueja. Entonces, si nos enfocamos en construir ese conocimiento, en proporcionarlo de forma adecuada, en compartirlo de forma dinámica, tendremos unos excelentes resultados dentro de nuestra sociedad. Es por ello la importancia de que los docentes asuman esa responsabilidad gigantesca para construir sociedad. Como objetivo general, nos enfocamos en formular unas estrategias metodológicas constructivistas apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación que pues permiten la transformación del modelo educativo actual. Esas estrategias metodológicas deben estar bien fundadas con expertos, con la misma comunidad estudiantil, con los padres de familia, o sea, componer prácticamente una red educativa que llegue a que esas estrategias metodológicas sean también inclusivas. Dentro de unos objetivos específicos debemos determinar esas herramientas didácticas y tecnológicas, pues eso nos va a ayudar para que dentro de nuestro contexto de enseñanza en el aula sea efectivo
objetivo la mejora de la educación de nuestros infantes, de nuestros adolescentes. La implementación de estas estrategias debe ser también incluyentes. O sea, tenemos conocimiento y vemos la importancia de que sean estrategias didácticas, pero también debemos tener en cuenta que debe ser incluyente. Eso nos va a facilitar mucho a que el aprendizaje dentro del aula de clase sea mucho más atractivo, se adapte a la enseñanza y pueda permitir que de forma constructiva llegar a todos nuestros estudiantes. Si aportamos sugerencias a las instituciones educativas porque somos aquellos testigos oculares, veedores de todas las situaciones que estamos viendo dentro de un aula de clase, podemos trabajar de forma mancomunada, de manera que implementaremos esas estrategias de enseñanzas para mejorar y que ese aprendizaje sea significativo en cada uno de nuestros estudiantes. Es por ello que como pasos metodológicos debemos nosotros analizar las diferentes teorías, por ejemplo las teorías cognitivas que tienen un objetivo, que es elaborar una propuesta. Si nosotros elaboramos esa propuesta, la estructura de ese proceso de enseñanza puede cambiar significativamente y puede llegar a ser innovadora. Podemos hacer un tipo de reingeniería dentro de nuestros establecimientos educativos y eso permitir una incidencia en la educación colombiana. Sería fundamental apoyarnos en esas herramientas tecnológicas. Ya la barrera de la calidad educativa sería mucho más estrecha y se nos haría mucho más fácil poder mejorar aquella vacíos, aquellos abismos que nos encontramos en la educación por diferentes factores. Otro paso importantísimo que podríamos nosotros tomar en cuenta es integrar esas metodologías básicas como son las metodologías socioeducativas culturales, el cognitismo, el constructivismo, la reestructuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación en Colombia. Todas aquellas metodologías básicas estarían abarcando diferentes personalidades de nuestros estudiantes con sus diferentes identidades, con sus diferentes culturas, atendiendo a uno de los pasos importantes, esos pasos metodológicos. Debemos nosotros como futuros docentes, eso nos va a ayudar para que podamos recopilar, reflexionar, aportar las debidas soluciones ante esa serie de situaciones que vemos y que podemos nosotros ir innovando para que la educación sea mucho más atractiva, sea mucho más asertiva y que obviamente logre ser mucho más productivas con diferentes herramientas, como la hemos estado mencionando, como las nuevas tecnologías. Como un último paso, tenemos claro que lo que se enseña, cómo se aprende, va de la mano por un buen docente que asume un rol de un líder que es dinámico, que potencia sus procesos cognitivos, que se apropia de herramientas como las tecnologías, que utiliza metodologías de enseñanza y aprendizaje. Eso es uno de los pasos también que debemos tener muy en cuenta para garantizar una educación de calidad. Bueno, como contenido de la propuesta es que queremos hacer que la escuela sea un centro donde se tenga en cuenta al niño, a la niña, al adolescente, de cómo es que él entiende, comprende y a través de esas experiencias ellos nos pueden aportar mucho de cómo podemos nosotros hacer ese cambio ya a nivel general, a nivel social. Podemos nosotros garantizar que la educación
está llevando un buen cometido o está cumpliendo su cometido como tal. Ya que el propósito de la educación no es que nuestros niños aprendan de memoria cosas, porque eso no llega a tener un mayor impacto dentro de su vida, y a medida que va creciendo va entendiendo su contexto social, cultural, y va a ser esa persona que con pensamiento crítico va a ayudar a construir sociedad. Actualmente, el modelo propuesto para Colombia es a través de competencias donde el estudiante sea más bien un ser pensante y tenga las capacidades cognitivas, físicas y materiales para resolver situaciones problemáticas cotidianas. Y de esa forma, pues de forma colaborativa junto con otros individuos, con el apoyo, por ejemplo, de las tecnologías, que es lo que hemos estado reiterando en demasía, se pueda construir ambientes sanos para todos nosotros. Estos tres ejes de la formación son los ejes de mayor atención, porque están involucrados tanto nuestros infantes, nuestros niños, nuestros adolescentes, la institución, la sociedad y la familia. Cada uno de ellos dentro de sus grupos, dentro de sus conjuntos, no podríamos dar la debida solución o una propuesta como tal para mejorar la calidad de la educación aquí en Colombia. Sabemos que la educación en Colombia existe, está planteada, es un derecho constitucional, pero la mejora debe seguir creciendo, debe seguirse proponiendo. Conocer esas falencias dentro de nuestros currículos, dentro de nuestros entornos educativos, dentro de nuestras pedagogías, dentro de nuestras estrategias, y son ellos nuestros eh, colaboradores, como le mencioné, nuestro apoyo fundamental, pues para darle mejora a la educación. Sabemos que como estudiantes que nos estamos formando para llegar a ser docentes idóneos, esto no para aquí. Esto de la formación debe ser continua y es una formación que debe ir de la mano con nuestros ideales, con nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros vemos y analizamos nuestro alrededor, obviamente somos conscientes de que debemos hacer mejoras, entonces aportar desde nosotros mismos de cómo podemos nosotros mejorar esta educación, iría también desde el yo, cómo yo me estoy formando para poder orientar, cómo estoy aprendiendo para poder direccionar. Eso debería ser un análisis reflexivo como el segundo eje principal de la formación. Y por último, el tercer eje, las instituciones educativas tienen que estarse evaluando día a día para garantizar que son también ellos parte de que la mejora se esté realizando. Entonces, ya para concluir, se ha realizado a través de este curso una serie de análisis de tres aspectos fundamentales que hemos venido apropiándonos a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra formación académica. Los tres aspectos fundamentales como enseñanza-aprendizaje, la gestión institucional y el cuerpo docente, en la cual se sugiere la implementación de la relación existente, ¿sí? Enseñanza, aprendizaje, gestión, cuerpo docente, con la sociedad y la familia. Es algo que puede sonar que eso se sabe, que eso es obvio, pero desafortunadamente no se está enfocando en ello. Por eso debemos nosotros fortalecer
esa implementación. Si ya está estipulada, ¿qué tanto estamos trabajando con los padres de familia? ¿Qué tanto estamos trabajando con la sociedad? Y si ya lo estamos haciendo, pues sigamos en esa mejora porque sabemos que de allí podemos nosotros tener éxito en esa calidad educativa. Por eso es importante vincular en ese proceso de aprendizaje a todos esos actores activos, que ninguno se nos quede en un estado pasivo, como quien dice, yo llevo a mis hijos al colegio y que sean los profesores quien les enseñe. No, que sea también la familia la que se involucre en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea también la sociedad la que nos contribuya a ello, que sean las instituciones las que nos garanticen docentes idóneos para poder resolver estas situaciones de complejidad, que seamos esos aliados, que podamos llegar a tener una verdadera construcción para la formación idónea de nuestros niños y niñas dentro de los ámbitos educativos. Para reflexionar dentro de un proceso de aprendizaje independiente, traigo a mención a un colombiano, nuestro médico neurofisiológico, muy reconocido a nivel mundial por sus aportes al campo de la neurociencia. Él es Rodolfo Ginás. Precisamente él hacía un comentario sobre cuando le preguntaron de qué pensaba sobre la educación en Colombia. Y esto fue lo que nos contestó. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender, y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. Entonces esa es la importancia que yo le doy a la educación en contexto. Contexto es entender, no recordar. De modo que el enseñar en contexto a mí me parece que es uno de los objetivos más importantes de la educación, ¿no? Inversión en educación, quizá una de las más importantes que puede tener un país, porque es moderar la calidad del hombre y de la mujer que nace, la calidad de la gente, de los colombianos. Yo he tratado muchas veces de cambiar un poco la metodología. El gobierno decida que quizá la educación requiere más dinero, algo así como 2 o el 3%. Los dineros que tiene el gobierno sería estupendamente bien utilizado si se pudiera invertir en educación, porque la cantidad de dinero que se le da no es suficiente, es simple y llanamente la verdad. Los maestros, que son importantísimos, están mal pagos, la sociedad no los quiere lo suficiente, que los colegios no tienen material suficiente para poder realmente educar. Si se puede organizar una mentalidad que entienda todas estas cosas, tenemos Colombia educada.